Hola, ¿cómo están? Como siempre, agradeciéndoles que compartan sus casos con nosotros. Y en esta oportunidad tenemos un caso sencillo, pero que se puede resolver de muchas maneras. Vamos a ver el potencial de Excel para poder aplicar diferentes métodos y lograr el mismo objetivo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo hacer para que Excel nos avise cuando se repite el registro de una factura? Veamos qué alternativas podemos plantear. La primera alternativa que vamos a plantear es usar el formato condicional. En ese caso, seleccionamos todo el rango donde vamos a ingresar las facturas, vamos a la pestaña Inicio, Formato condicional, elegimos la primera opción y luego Duplicar valores. Aceptamos por acá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando yo comience a colocar las facturas, si estas no se repiten, no pasa nada, pero si colocamos una factura que se repita, inmediatamente me va a avisar por el formato diferente que tenemos una factura duplicada. Una segunda alternativa es usar validación de datos, y mediante una función o fórmula vamos a indicar que no queremos que se repitan los valores. Una segunda alternativa es usar validación de datos. Mediante el ingreso de una función vamos a impedir el registro de una factura duplicada. Para eso vamos a hacer uso de la función contar.si, de tal manera que si en este rango uno de los valores se repite más de una vez, con la función contar.si vamos a obtener un valor mayor a 1. Entonces vamos a decir que cuando la función contar.si nos devuelva un valor diferente de 1, impida el registro. Veamos cómo lo hacemos. Seleccionamos todo el rango, seleccionamos la pestaña Datos, ingresamos a la opción Validación de datos, acá elegimos Personalizada, y en esta parte vamos a ingresar nuestra función o fórmula. Ponemos igual contar.si para toda esta columna, considerando esta celda que está acá. Y siempre que esta función nos devuelva 1, se va a permitir el ingreso, pero si nos devuelve un valor diferente de 1, entonces la validación de datos lo va a impedir. Aceptamos y veamos cómo funciona. Colocamos 100, 101, no pasa nada, 102, pero cuando queremos volver a ingresar 101, nos va a aparecer un mensaje de error que impide el ingreso de ese valor. Veamos una tercera alternativa. En este caso vamos a hacer algo diferente. Vamos a colocar en esta parte una marca que nos indique que el valor esté duplicado. En esta celda vamos a ingresar la siguiente función. Igual contar.si. Quiero contar toda esta columna para este valor. Y si esto nos devuelve un dato mayor que 1, entonces es duplicado. Entonces colocaremos acá la función si, que nos va a permitir evaluar esta función. Y cuando sea mayor que 1, entonces diremos que es duplicado. Caso contrario, lo dejamos en vacío. Copiamos esta función a todo este rango y comenzamos a ingresar los valores. Ponemos 100, 101, 102, pero cuando queremos colocar 101 de nuevo, veamos qué ocurre. Nos aparece que estos dos valores están duplicados. Sería una primera alternativa. Interesante como para poder ir marcando qué factura se está duplicando, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre si nosotros no queremos que el primer duplicado se muestre y solamente sea el segundo? En ese caso vamos a ingresar una función un poco más sofisticada. Vamos a usar las famosas funciones matriciales, que nos van a permitir hacer algo muy especial. Veamos cómo lo haríamos. Para esto hay varias cosas que tenemos que saber antes con respecto a las funciones matriciales, pero como comprenderán, no nos da el tiempo para explicarlo todo en este momento. Más adelante haremos un taller donde explicaremos un poco más en profundidad qué son las funciones matriciales, espectaculares para resolver problemas que no se resuelven de otra manera. Entonces ingresamos la siguiente función. Decimos si para este rango, cuando sea igual a este valor, vamos a pedir que nos devuelva la fila del rango. Y para que podamos copiar esta función vamos a fijar algunos datos. Fijamos el origen aquí y también fijamos el origen por acá. Y además vamos a pedir que nos devuelva el mínimo valor encontrado. Presionamos Control Shift Enter y tenemos la función matricial. Copiamos hacia abajo con el botón derecho
rellenar sin formato y listo. Comencemos a ingresar los primeros valores. Ponemos 100, 101, 102, 103 y nos vamos dando cuenta que lo que nos devuelve esta función es la fila de esta celda. Es exactamente lo que hemos pedido. Cuando este rango sea igual a este dato, quiero que me devuelvas la fila de la celda donde son iguales, pero la menor fila. Si hay más valores repetidos, miren lo que pasa. Por ejemplo, aquí, en lugar de poner 103, voy a colocar 101. Y me sale 3. ¿Por qué? Porque el primer valor repetido está aquí, en la fila 3. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que cuando esta fila sea diferente a la fila de esta celda, este valor se está repitiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese caso, puedo marcar como repetido. Caso contrario, lo dejo en blanco. Y esa es la lógica que voy a usar. Voy a colocar lo siguiente entonces. Todo esto lo llevo a memoria, control X, decimos si todo este valor es diferente a la fila que está aquí, entonces indicamos duplicado. Caso contrario, en blanco. Control Shift Enter y ahora sí, copiamos hacia abajo y miren, rellenar sin formato y me sale duplicado. Habría que agregar una validación para que cuando la celda esté en blanco no haga nada, porque acá está reconociendo de que el blanco se repite, pero bueno, es cuestión de modificar un poquito esta función. Excelente las funciones matriciales, espectaculares realmente. Veamos ahora cómo resolver este problema con macros. Para eso tenemos que conocer un poquito del lenguaje Visual Basic para aplicaciones, conocer el tema de eventos, cómo se manejan los eventos dentro de una hoja, de tal manera que aprovechemos uno de esos eventos que es el evento change. Y lo que vamos a hacer es aplicar el mismo concepto que hemos aplicado en los dos casos anteriores, el contar.si. De tal manera que si encontramos que ese valor es mayor a 1, entonces nos muestre un error y nos permita corregir ese valor. Veamos cómo lo hacemos. Como comprenderán, igual el tema de macros requiere toda una introducción para que esto quede completamente claro. En algún momento también haremos algún taller para poder difundir este tema. Así que los invitamos como siempre a seguirnos en nuestra página temixha.com, donde siempre compartimos cursos de interés. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento lo resolvemos en el nivel básico, intermedio y avanzado de Excel, que puede ser para ustedes muy interesante. También los seguimos invitando a que compartan sus casos en nuestro grupo Excel Total, donde permanentemente van a haber preguntas de diferentes tipos y resoluciones de la comunidad. La gente del grupo responde masivamente a estas preguntas. Todo el mundo aporta con excelentes soluciones. Buenísimo para alguien que quiera investigar un poquito más. Y por supuesto ponemos a disposición también de ustedes nuestra plataforma eLearning, donde compartimos muchísimos talleres gratuitos o cursos gratuitos que ustedes puedan revisar. Todo esto lo vamos a dejar en el pie del video para que puedan acceder mediante los links. Y también, finalmente, por supuesto, tenemos un canal en YouTube donde ustedes van a poder revisar mucho contenido de diferentes temas. Tenemos temas de SAP, temas de Excel, de Power Pivot, Power Query, Power BI, diferentes casos resueltos, maratones, talleres, cursos que ustedes van a poder revisar en su tiempo y de acuerdo a su disponibilidad. Veamos entonces cómo se resuelve este tema con macros. Nos colocamos en esta hoja, vamos a darle botón derecho a la etiqueta de la hoja, elegimos la opción ver código y aquí voy a elegir el evento change. Primero seleccionamos worksheet y en esta parte elegimos el evento change. Este evento ocurre cuando se produce un cambio dentro de la hoja donde estamos. Entonces yo puedo controlar el ingreso de los valores para poder colocar validaciones o mensajes de acuerdo al problema que tengamos. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Voy a preguntar y voy a hacer uso de las funciones especiales de Excel dentro de una macro. Y eso lo conseguimos con la siguiente estructura. Application Worksheet Function, por ejemplo, y voy a traer la función contar.si, que es la siguiente. Y acá vamos a indicar que para el rango de la columna M, valide cuántas veces existe el valor que estoy ingresando. Y eso lo hacemos con
la palabra reservada target. Target es el valor que se ingresa aquí. Entonces voy a contar en la columna M cuántas veces está este valor que voy a ingresar. Si esto es mayor que 1, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, miren. Primero vamos a mostrarle un mensaje que diga duplicado, msgbots duplicado, y a continuación, para darle mayor facilidad, vamos a seleccionar la celda donde se ingresó el valor. Cells target.row target.column.select. Veamos cómo funciona. Nos colocamos acá, ingresamos el valor de 100, 101, no pasa nada, 102, y cuando queremos ingresar nuevamente 101, aparece este mensaje: el valor está duplicado, y además cuando aceptamos, nos coloca en esa celda para poder corregir el ingreso. Muy bien, de esta forma hemos compartido 4 formas diferentes de validar el ingreso de datos duplicados. Esperamos que sea de interés y por supuesto los invitamos a seguir compartiendo con nosotros sus preguntas y sus casos. Nos vemos en el siguiente video.